buenos días. Muy buenas. Lo primero que quería preguntarte es cómo surgió la idea y si había algún referente que querías utilizar. Pues mira, la idea surgió leyendo documentación para otro proyecto, nos encontramos con la figura de la carabina, ¿no? Era una figura que ha aparecido en muchas películas, pero nunca era como la protagonista, ¿no?, de las historias. Y de repente nos pareció pues interesante poner el foco justo donde nunca se ponía y hacer que la persona que tiene en teoría que encontrar el amor para los demás acabe encontrándolo para sí misma, ¿no? Hay quien ya se refiere a la serie un poco como los Bridgerton a la española. ¿Os molesta esta comparación? ¿Os halaga? No sé cómo sentís al respecto. Mira, hace muchos años nos molestaba mucho que nos comparasen con cualquier cosa. Yo estos años he aprendido que buscar una referencia no tiene nada malo y sobre todo cuando la referencia es algo de tanto éxito, ¿no? Creo efectivamente que tenemos un público en común con Bridgerton, que es el público al que le gustan las historias de amor y las historias de época. Creo que cuando se acerque va a sentir que esta serie aporta unas cosas diferentes a Bridgerton y creo que eso es lo interesante, ¿no? Que dentro de poder compartir un público pues tenemos códigos diferentes y nosotros, bueno, esta historia es una comedia, que es lo principal, ¿no? Es más gamberra y creo que eso, que tiene sobre todo un código narrativo distinto a Bridgerton. ¿Hay algún estereotipo a lo mejor del género de romance de época que tenías especial interés en abordar o romper? Bueno, creo que el perfil de las mujeres, ¿no?, en estas historias, que siempre son como un poco, yo digo, como flores intocables, ¿no? Se las admira por su belleza y creo que aquí ponerlas de protagonistas, enseñar el lado menos amable de ellas era importante, ¿no? Hacer protagonistas más complejas, más actuales, que cumplen un poco roles que antes solo cumplían los hombres, ¿no? Pueden ser mentirosas, pueden aliarse para hacer planes inesperados y creo que eso es un poco lo interesante. ¿Crees que la sociedad marcada por las apariencias y las convenciones sociales que reflejáis en la serie está muy alejada de la actual o se pueden sacar ciertos paralelismos? No, yo creo que está totalmente creo que está totalmente de actualidad y creo que eso es un poco lo bonito que permite la época, ¿no? Que al final puedes hablar de lo que está pasando ahora poniéndole un poco de distancia y es más fácil, digamos, como reflexionar o lanzar preguntas desde ese lugar que desde uno más cercano que puede ser más invasivo. Siguiendo con esa comparación entre épocas, si hoy en día se hiciese un manual con lo que, digamos, las expectativas que tiene la sociedad sobre las señoritas o los señoritos, Sí. ¿qué crees que pondría? ¿O ya no hay normas al respecto? Yo creo que por desgracia sigue habiendo de alguna manera un manual, ¿no? Y creo que es un manual que estamos intentando romper y por eso creo que también es importante hacer proyectos donde se rompan estereotipos. Creo que se han roto ya los de la aspiración de una mujer tiene que ser casarse, ¿no? Creo que está aceptado que tenemos que tener nuestras carreras y luchar por nuestros sueños también, pero quizá otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, el ser madre es algo que todavía se sigue sintiendo muchísima presión social sobre eso, o sea que creo que en unas cosas estamos mucho más avanzados y en otras de alguna manera estamos bastante cerca a lo que se pedía en esta época, ¿no? ¿Dirías que hoy en día se ha perdido el romanticismo o es que tendemos a romantizar en exceso épocas pasadas pues con estas series y todo eso? Bueno, yo siempre digo que la época permite un tipo de historias de amor que tienen un componente como de amor imposible, que en la actualidad es más complicado, porque ahora se han roto todas esas historias del arriba y abajo, ¿no? Quizá queda la religión, pero no quedan muchas más historias de... Entonces esa épica, en época, es más sencilla y es más... pues narrativamente es muy interesante. Por otro lado, creo que lo bonito y lo que queríamos también un poco contar con la serie es esta contradicción que estamos viviendo ahora mismo, que queremos por un lado como romper con el amor romántico, pero por otro lado nos sigue encantando, ¿no? Y nos sigue encantando verlo y cuando nos enamoramos seguimos poniéndonos tontos y olvidándonos de pensar de alguna manera. Entonces, bueno, lo que queríamos era poner esa contradicción sobre la mesa y jugar con ella, ¿no? ¿Cómo de importante fue la investigación para ambientar la trama en el Madrid del siglo XIX?
Bueno, pues eso quizá es lo menos importante. Lógicamente nosotros nos hemos documentado, hemos leído mucho, hemos visto muchas pelis, tenemos un documentalista también, un historiador que trabaja con nosotros, pero esta historia es un cuento y una de las claves que teníamos desde el principio era esa, ¿no? Era no vamos a hablar de lo político, vamos a hablar de lo social, con lo cual vamos a romper todos los códigos que queramos para acercarnos a la actualidad y también para hacer una comedia, ¿no? Con lo cual, digamos que es una pequeña burbujita que podría ser 1880, como 1890, como 1900. Eso no es lo importante, ¿no? Pero sí que cogimos los códigos para la estética, por ejemplo, de 1880, simplificando los vestuarios, pero con patrones de época. Les añadimos telas más actuales. La estética, por ejemplo, la Casa de las Mencía, no solo la casa, en la universidad, también son edificios modernistas. Cogimos un poco ese código modernista que le da también una identidad propia en lo visual y que, bueno, y que lo hace también atractivo y diferente a otros proyectos que podamos haber hecho. En este sentido, o sea, ¿os apoyasteis mucho en lo que es propio español o, digamos, en algo más universal, en lo que se conoce como los códigos de esa época, a lo mejor por la regencia inglesa o...? Sí, no, la verdad que sí que cogimos códigos de aquí, españoles, y de hecho, bueno, pues todo el movimiento modernista que hubo, especialmente en Barcelona, una parte de la serie está rodada en Barcelona, parte de los exteriores, fue importantísimo para nosotros. Bueno, no sé si puedes decirlo, pero ¿tienes pensamientos sobre una segunda o incluso tercera temporada? Pues nos encantaría, es una serie pensada desde luego para tener un recorrido largo. Dependemos lógicamente del público, de que la gente le guste y le apetezca ver más, pero bueno, nosotros ideas tenemos muchas y nos encantaría continuar las historias de las hermanas Mencía y de nuestras carabinas. Y por último, bueno, pues si hay tú alguna historia personalmente, así como de romance de época, que te guste, como tu preferida. ¡Guau! Tanto novela como serie o película. Pues mira, no es tanto de romance, pero una comedia de época que me gusta mucho es Marvelous Miss Maisel. Creo que su escritora hace unos diálogos maravillosos y tiene unos personajes femeninos muy, muy poderosos y muy complejos y eso me gusta mucho. Eso sería todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Leire.